Buenas tardes, estudiantes de quinto grado. Les voy a explicar algunos de los problemas que están en la sección 2.2, 2.3 y 2.4 para que puedan trabajar unos ejercicios de tarea y me los puedan entregar la próxima semana para asignarles la segunda nota del primer trimestre. Primero vamos a ver acá la suma de ángulos interiores de un cuadrilátero. Esto está en la página 34 del libro digital. Del libro físico es la página 32 sería. Eh, si vemos la página del libro acá, esta es la 31, la siguiente es la 32 y si vemos acá, la del archivo es la página 34. Yo les voy a estar diciendo de la página que aparece en el archivo digital, que es el que tenemos. Bueno, ustedes como tienen el libro pueden irse directamente al número de página, buscan en la página número 32. Bien, antes de comenzar vamos a ver, bueno, les voy a recordar quizás de lo que han estado revisando ustedes. Primero, si tenemos un triángulo así como este, la suma de todos los ángulos interiores va a dar 180 siempre, que es lo que nos aparece en la imagen. ¿Por qué? Imaginémonos que ustedes han dibujado un triángulo, ¿no? Así este que está acá. Y recortamos las esquinas. Cortamos esta esquina, cortamos esta otra y esta. Y unimos esas esquinas de colores, ¿no? Si se fijan, lo que se forma es un ángulo llano, que sería un ángulo de 180 grados. Por eso siempre la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco, así como este ejemplo, dos ángulos, yo puedo saber cuánto vale el tercer ángulo. ¿Por qué? Porque si yo sé que el total es 180 y la suma de los tres es 180, yo sumo 50 más 70, que son los dos que conozco, y me da 120. ¿Cuánto debe valer el otro para que la suma de 180? Dicho de otra forma, si tengo 120, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le falta 60, ¿verdad? Entonces este ángulo que no conozco debe valer 60. ¿Para qué? 60 más 50 sería 110, más 70 sería 180. Entonces eso quizás solo es un recordatorio de las lecciones anteriores. Otro recordatorio es que todos los cuadriláteros, vamos a ver más arriba, ¿dónde están los cuadriláteros? Bueno, era más abajo. Bien, acá. La suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es 360. ¿Por qué? Imaginémonos que nosotros tenemos este cuadrilátero de acá y trazamos dos líneas, una que une esta esquina con esta de acá arriba y la otra que une la otra esquina de abajo con la otra de arriba. Ahí hemos creado dos triángulos. Puede ser cualquiera de las dos líneas esa, pero vamos a imaginarnos que es esta. Ahí hemos creado dos triángulos. El primero que iría de acá, 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 y el otro iría de acá, acá, acá y acá. ¿Cuánto valen los ángulos, la suma de los ángulos de este triángulo de acá? Valen 180. Y los de este también valen 180. Es decir, que la suma de acá más la suma de acá, tengo 180 más 180 y eso me da 360. Es decir, que al sumar esos ángulos, ¿qué es lo que hacen acá? La suma de los ángulos de los dos triángulos, el resultado es 360. Es decir que, resumiendo, la suma de los ángulos internos, es decir, los ángulos que están dentro de un triángulo es 180 y la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es siempre 360, sin importar la forma que tenga el cuadrilátero. Ahora bien, al igual que con los triángulos, yo puedo saber eh, cuál es el ángulo que falta siempre y cuando yo conozca tres ángulos de un cuadrilátero. En ese caso yo conozco 95, conozco 115 y conozco 80. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los tres, sería 115 más 80 sería 195.
Sí, ¿verdad? 195 más 95, 290. Y como la suma debe dar 360, entonces yo a 360 le resto esos tres ángulos o la suma de esos tres ángulos y el resultado me da que 70. Ya este 95 lo conocíamos, el 115 lo conocíamos y el 80 lo conocíamos. Y el 360, que es el valor de todos los ángulos internos del cuadrilátero, yo le voy a restar los tres ángulos que yo ya conozco. Y el resultado en este caso es 70. Si volvemos arriba a lo que teníamos, para que lo vean en la figura, acá todo vale 360. Entonces yo le quito el 95, es decir, 360 menos 95. A ese resultado le quito también 115 y luego le quito 80 y me va a quedar 70. Es decir, que este ángulo va a valer 70. Ahora bien, ahora sí vamos a las secciones que vamos a trabajar. Vamos a ver. Bien, les dije que desde acá, ¿verdad? Desde la sección 2.1. Yo les voy a hacer uno y ustedes hacen el resto. Bien, aquí tenemos 4 ejercicios. Perdón, 5 ejercicios. Vamos a tomarnos este de acá. El C se lo voy a hacer yo. Tenemos que un ángulo vale 115 y el otro vale 20. Entonces vamos a ver, les comparto. Bien, les decía, uno de los ángulos aquí. Uno de los ángulos vale 115 y el otro de los ángulos vale 20. Permítanme. Bien. Ahora bien, ¿cuánto es 115 más 20? El resultado sería 135. Es decir, que la suma de los dos ángulos es 135 y yo sé que en total debe dar 180. Es decir, que a 180 yo le tengo que restar 135, que es la suma de esos dos ángulos, y el resultado en este caso es el ángulo faltante. Sería aquí entonces 45. Es decir, que 180 menos 135, que este 135 es la suma de los otros dos ángulos, me da 45. Es decir, que el ángulo que falta en este caso es 45. Bien, ¿qué era eso de acá? Si se fijan, este ángulo vale 115 y este vale 20. 115 más 20 son 135 y 180 menos 135 me da 45, que es el ángulo de acá, el ángulo que falta. Ustedes van a hacer lo mismo, pero con los otros triángulos que están aquí, con el A, con el B, con el D y con el E. Ahora bien, vamos a la siguiente sección. La sección 2.2. Este es similar. Yo les voy a explicar uno y ustedes van a hacer el otro. Los otros tres. Bien, en este caso, en el D no podríamos, bueno, sí podemos saberlo, ¿no? Les voy a hacer el D y el B, el C, perdón. Ustedes van a hacer el A y el B. En este caso les voy a hacer dos porque hay una pequeña variación. Veamos, primero en el D. Vamos a revisar el D primero. Yo conozco este ángulo que vale 125. Aquí no conozco ninguno de los otros tres ángulos. Pero ¿qué pasa?
primero, yo sé que la suma, como es cuadrilátero, la suma total de los ángulos interiores va a ser 360. Pero ahora bien, si nos fijamos acá, voy a acá, el ángulo aquí está bien cuadradito, ¿no? Si se fijan, la marca es cuadrada, a diferencia de esta, ¿no? Que esta no tiene esa figura cuadrada. Cuando veamos nosotros este dibujito así de la marca del ángulo cuadrado, nos está diciendo que ese ángulo vale 90 grados. Es decir, este vale 90, este de aquí también está cuadrado, vale 90, y este vale 125. Es decir, que yo conozco tres ángulos. Conozco dos ángulos de 90 y conozco uno de 125. Ahora bien, vamos a hacerlo. Bien, yo tengo un ángulo de 125 más un ángulo de 90, que es el primer cuadradito que tengo ahí, más otro ángulo de 90. Si yo sumo esos tres ángulos, 90 más 90 es 180. Tendría 180 más 125, que es 305. Aquí tendría 305 en la suma de los tres ángulos. Y yo sé que en total debe dar 360, entonces yo resto a 360 ese 305. Y el resultado que me da, en este caso, sería 55. Es decir, que el ángulo que falta en la figura del literal D es un ángulo de 55. Bien, si se fijan ahí, nuevamente, como les repito, este de aquí es cuadrado, eso quiere decir que vale 90, y este de aquí arriba también es cuadrado, también vale 90. Entonces si yo sumo 90 más 90 es 180, y este de aquí vale 125, 180 más 125 me da 305. Yo a 360, que es la suma de todos, le quito el 305 y me da 55. Es decir, que este ángulo rosa que está acá debe de ser 55. Ahora bien, de forma similar podemos hacer con el C. Veamos, aquí sí conocemos tres ángulos. El primer ángulo vale 94, el otro vale 150 y este vale 46. Si sumamos 94 más 150 nos da 224, más 46 nos va a dar 290. Y como yo sé que debe dar 360, a 360 yo le resto ese 290 y me da 70. Es decir, que el valor que falta aquí del cuarto ángulo sería 70. Ahí ustedes estarían trabajando de tarea los dos primeros, el A y el B. Y vamos a ver la última lección. Bien, acá es suma de ángulos internos de un polígono. Ustedes lean la teoría, yo solo les voy a explicar uno de los ejemplos. Bien, acá nos dice que calculemos la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos. Y primero nos da un octágono. Bien, voy a dibujar el octágono. Sería de 8 lados, ¿no? Un octágono es un polígono regular. Bueno, en este caso no son regulares porque los lados no son iguales. Pero es una figura de 8 lados. Yo le voy a dibujar uno regular, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y yo acá le voy a escribir que tenga 8, ¿no? Bien, ahí tenemos un octágono, pero en este caso es un octágono regular.
La figura que ustedes tienen en el libro acá no es un octágono regular, pero el procedimiento para calcular los ángulos internos es el mismo, la suma de los ángulos internos es el mismo. Primero vamos a fijar un punto, uno de los puntos de las esquinas puede ser cualquiera. Nosotros vamos a tomar, bueno, voy a tomar yo acá este que le aparece con la letra F y vamos a comenzar a trazar rectas o segmentos de recta. Primero no puedo trazarlo con este de acá porque entonces me queda la misma línea de la orilla, tiene que ser a este, ¿no? Luego trazo de este para este y este para este y así, ¿no? Yo voy a ir trazando las diagonales, ¿no? Ahora bien, si se fijan cuántos triángulos he formado ahí dentro de ese polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? He formado 6 triángulos. Ahora bien, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos de cada triángulo? De este vale 180, de este vale 180, de este vale 180, de este 180, de este 180 y de este 180. Quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos por 180 es el resultado de la suma de los ángulos internos. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho trazando esa línea es hacer las sumas por separado. Al sumar todos esos ángulos, yo voy a tener la suma de los ángulos internos del polígono. Entonces, en este caso sería 6 por 180. Si yo multiplico 6 por 180 me va a dar un total de 1080. Es decir, que el resultado de este octágono, de la suma de los ángulos internos de un octágono es 1080. Así tienen que hacer ustedes con el heptágono y el pentágono regular. Fijar una de las esquinas, cualquiera, trazar las líneas y luego contar cuántos triángulos se forman. En este caso se formaban 6 por 180 es 1080, que es el resultado de la suma de todos los ángulos internos. Así van a hacer ustedes. Por ejemplo, acá se me forman 1, 2, 3 triángulos. 3 por 180 sería el resultado de la suma de los ángulos internos. Entonces, ustedes harían esos dos. Y cualquier duda, pues ahí estamos, ¿no? Bien, eso lo estarían entregando el próximo viernes 15. Aquí vamos a ver. Sí, sería viernes 15. Esta fecha lo estaría recibiendo.